aceptar esta entrevista junto a nosotros. Así que bueno. Gracias por la invitación. Vamos a comenzar porque hay muchísimo, quiero saber todo. Dale, hoy estamos con Marina Monk, que cumple algo que hasta ahora no lo hemos visto nosotros de la gente con la que estamos teniendo charlas. Todas nuestras charlas son de terapias holísticas, diferentes técnicas que estamos aprendiendo y para que todo el mundo sepa. Pero vos, Marina, sos doctora también. O sea, estás juntando el mundo científico y también el camino holístico, y quiero saber cómo es eso, cómo se vive, todo quiero saber, cómo empezó. No sé ni siquiera por dónde empezamos esta historia, pero ¿qué fue primero? Primero, mira, podría decir, soy médica de familia, esa es mi especialidad. O sea, me recibí primero en el año 2000, o sea, el año que viene voy a cumplir 25 años de médica, no lo puedo creer. En la UBA, y después hice la residencia en medicina general, familiar y comunitaria, que es una especialidad que lo que tiene es que toma muchas partes de las distintas especialidades y las integra, ¿no? Por ejemplo, es interesante esto porque hace también a todo lo que hago, ¿no? Sí. Toma por ejemplo, pediatría. El que va a hacer una residencia en pediatría va a estudiar toda la parte de prevención, de control de niños sanos, de las enfermedades prevalentes, de tal vez enfermedades más específicas, y también rota por internación y hasta por terapia intensiva. Okay. Los que estudian ginecología o obstetricia también hacen la parte de anticoncepción, de sexualidad, de salud sexual y reproductiva, después las enfermedades y síntomas más prevalentes, y también hacen cirugía, ¿no? O sea, toda la parte hospitalaria. Y salud mental, lo mismo. Sí. Tal vez hacen la parte más terapéutica, las medicaciones básicas y internación en psiquiátricos. Y lo mismo clínica, lo mismo gerontología, todo lo que sea. La medicina familiar lo que hace es agarrar toda la franja básica de todas las especialidades. Entonces, todo lo que es control de niños sanos, salud sexual y reproductiva, las enfermedades prevalentes de la adultez y salud mental básica, también la toma. Yo, por ejemplo, puedo medicar, o estamos aptos para medicar a alguien que tiene una depresión o crisis de ansiedad, todo eso, y tratar de hacer control de embarazos sanos, o sea, sin riesgo y todo eso. Y también lo que creo que tomamos es como esas partes que la medicina deja, que no sabes bien, que vas a la ginecóloga y le decís, estoy con dolores de cabeza, y te manda al clínico. Sí. Una mamá que tiene temas con la lactancia, pero también tiene temas como con ella, con el vínculo con la pareja y el estrés que le provoca un bebé que tiene alguna dificultad para, no sé, tomar la teta. Entonces, eso lo agarramos. O la persona de 20 años que tiene miedo a tener algo, ¿no? Y que está con crisis de ansiedad, que no queda claro si va al pediatra. Bueno, todo eso los médicos de familia lo abordamos, así como debería ser todo lo que está en el barrio, ¿no? O sea, deberíamos ser como, ustedes me parece que son un poco más jóvenes, pero de la familia Ingalls, el Dr. Baker, o la somos de esa Queen, o bueno, el médico que está en el barrio. Acá no funciona así, por como es, pero en otros lados, en un lugar tipo más pueblo, y eso sí es el médico generalista, sí. Que ve a todos. Y cuando hay algo más especial, bueno, se deriva. Claro. Pero realmente puede abordar un montón. Y cuando hice la residencia, que yo la hice en el Centro 24 de CESAC 24, que depende del área programática del Hospital Piñero, todo el primer año rotábamos por las especialidades en el hospital, pero nuestra base de operaciones es un centro de salud que estaba adentro del barrio. Uh-huh. Y veíamos realmente a las familias. Entonces, como había familias, también muchas familias bolivianas, peruanas, de otras regiones de Argentina, también todo lo que es el conocimiento del saber popular
Bien. está integrado, Mm. ¿no? Que en su momento, tal vez yo era, seguramente que ahora también en algunas cosas, ¿no? Pero en esa época era bastante soberbia de que yo no entendía por qué no nos hacían caso, ¿no? Si lo que les estábamos ofreciendo a las familias, o sea, a las madres, eran cosas que servían, con remedios que servían, ¿por qué hacían Claro. otras cosas que eran cualquier cosa? Hoy tendría otra actitud completamente distinta. Ujú. No, pero yo creo que la base también de todo mi ser terapeuta médica o profesional de la salud tiene que ver con algo que nombro cuando pongo mi currículum, que es que de lo que hice es todo lo que yo hice en su momento y hoy lo haría distinto. Que eso Claro. creo que es lo que me da mayor aprendizaje, ¿no? Eso es Entonces, genial, o sea, pienso en esa época y digo, uno modificar, ir cambiando y aprendiendo es genial, así debería ser. O sea, sería muy raro que vos cuando tenías 20 y tantos años ya tuvieras todo tan claro en realidad. Aunque como decías vos, por ahí no, pensabas que lo tenías. Por ahí sí, uno piensa que tiene sí, menos las cosas claras cuando es más grande, se ha aprovechado el tiempo porque se le ha ampliado un poco el espectro, ¿no? De lo que sea. De todas tal formas, cual. medicina para hacer una carrera científica, formal, es muy Ujú. humanitaria, o sea, uno ya tiene una sensibilidad por querer ayudar. Este, Sí, desconozco, mm, ahora no te sabría decir, estaría interesante pensar quiénes son los que quieren hacer medicina hoy y por qué y para qué. mm, Hace poquito me llamaron, hace poquito no, ya 2 años, me llamaron los alumnos de la Universidad Abierta Interamericana que di una conferencia en la Academia Nacional de Medicina que estaban investigando sobre distintas medicinas, ¿no? Y distintas formas de hacer medicina. Y creo que la persona que estuvo antes que yo fue un doctor que se llama Jaime, que trabaja con cannabis, muy interesante psiquiatra, y antes alguien que no me acuerdo, que le llamaba Medicina 4.0, que había estado en la NASA, no sé, hacía unas cosas rarísimas, y yo, bueno, más gente, ¿no? Pero era muy interesante de dónde venía y dónde se hizo también esa charla, porque para mí fue re fuerte, Academia Nacional de Medicina, ponerme ahí frente a 300 personas, no sé cuántas personas eran, y estaban, creo que el decano, y no sé, autoridades, gente que como grande y muy seria, me parecía, que me miraban así, yo veía así desde el escenario, y yo me nombré ahí como médica de familia, biodecodificadora, terapeuta de sonido y formadora en lectura de aura biointegra. Fue todo como un aprendizaje y bueno, esta es mi verdad y esta es mi forma de hacer medicina. Y, o sea, mi forma de acompañar a la gente en salud, con todo esto que soy, que hago y de mi recorrido. Pero la verdad es que no siempre es así. Creo que muchas veces por cómo se enseña se pierde la sensibilidad. Hay poca autorreflexión. Insisto, no sé ahora, tal vez estoy hablando de algo que no es, o depende de la facultad, pero por algunas cosas que veo que la parte de estudios es lo mismo, ujú. yo creo que está más o menos igual. Y ¿sabes qué? Cuando estaba pensando en este encuentro, que me acuerdo que me dijeron esto de poder hablar del ser humana y transitar y hacer mi actividad, me acordé de un momento en la residencia, esto de que nosotros rotábamos por distintas especialidades, que estaba rotando por obstetricia y vino una residente de clínica de segundo año. Llovía, veníamos de días de mucha humedad y mucha humedad, lluvias y todo eso, y vino una piba a parir, claramente humilde, que cuando le pide la ropita para la bebé, me acuerdo que era rosa, la agarra y la mira, está toda media mojada, qué piola que sos, le dice así, ¿no?
despectivamente a la pobre flaca que había traído su ropita, Sí. ¿no? Así, y que estaba a punto de parir su primer hijo y debía tener unos 19, 20 años. Yo la quería asesinar, la verdad. O sea, me nacía un fuego interno con la residente rubia, me acuerdo, de segundo año. Y me acerqué a la piba y le dije, no te preocupes, ya sé que venimos de días, la ropita es hermosa, no me acuerdo qué le dije. Y después igual estuve muy de punta con esta persona. Y también lo que me pasaba es que me pasó mucho, es que yo técnicamente no la tenía tan clara, como qué antibiótico, qué cuestión para descubrir la enfermedad. Yo le daba mucho más espacio a la parte del acompañamiento psicológico. No es que no sabía lo que hacer, pero otros sabían mucho más. Entonces no me animaba a confrontar. Claro. Y esto creo que hasta el día de hoy me sigue pasando. Los otros días alguien escribió en un post de Instagram hablando de ciencia, que la inteligencia artificial podía, viendo una mamografía, descubrir 5 años antes si las microcalcificaciones se podrían convertir en cáncer de mama o no. Lo podía predecir. Ajá. Eso fue un post. Hay un estudio que se realizaron, no sé qué. Y yo lo único que hice fue preguntar, ¿no? ¿Lo predice o lo crea? ¿O lo condiciona? Es como decir, tal persona tiene genes para... O sea, ¿qué impacto tendría a una persona que tiene microcalcificaciones, una mujer que tiene en una mamografía diagnóstico con microcalcificaciones, que le digan en 5 años la inteligencia artificial, por las características estas, la convierte en un cáncer? Que es algo de lo que hablé ayer poquito. Que también contaste que después tuviste que el revuelo que se armó por esa humilde pregunta, tuviste que eliminarla porque fue... Esto es una pregunta, aparte, con más base científica que los que dicen ajá, y lo creen. Porque está el efecto nocebo, por un lado, y por otro lado, ya se sabe que el pensamiento crea realidad. O sea, el mundo sutil, el imaginario, lo simbólico del cerebro, crea materia. De hecho, si estamos pensando que esto es como la base de las 5 leyes y de las disciplinas de codificación y demás, si estamos pensando que, no sé, a un familiar le están haciendo algo, pensalo un ratito, vas a terminar con la sangre hirviendo. O sea, el cerebro mandó un montón de neurotransmisores que mandan neuroquímicos, para decirlo de un modo, para prepararte para el ataque. Esto es sangre, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, para que todo el sistema se prepare para poder hacer eso. O sea, algo básico. Uno sabe las cosas que me escribían. Devolver el título. ¿De dónde? No, un delirio. Y yo dije, por eso decía, wow. Y aparte, qué poco pensamiento científico. Y la capacidad de hacerse otras preguntas. Sí, porque si no podés evaluar, hacerte una pregunta o pensar en que puede ser o puede ser que no, porque es la base del pensamiento esa. Poner las dos posiciones, a ver si realmente la inteligencia artificial tiene la capacidad de ver tan pequeños detalles que por ahí para el humano son imposibles o con antelación. Y entonces podría ser, y es fantástico, si es una herramienta maravillosa. Pero al mismo tiempo, ¿por qué no contrastarla y decir, a ver si se equivoca o si no es tan así? ¿Por qué no estar abiertos a pensar en... yo creo que la forma de pensar es eso, o sea, es poner qué pasa si es así o si es lo contrario, o si es de alguna otra forma. O ponele que fuera así en cuanto a que si la persona lo único que hace es continuar con su vida normal, esta mujer tiene microcalcificación,
sigue con su vida normal, haciendo las mismas cosas, percibiendo el mundo del mismo modo, teniendo el mismo tipo de conflictos vinculares, sin expandir sus formas de comunicación, de expresión. Ponele que sigue todo igual, una vez por año se hace controles, tal vez es verdad, ¿sí? Que todas esas mujeres que no hacen ninguna otra cosa distinta más que controlarse en la medicina convencional, y aparte creen en eso, a los 5 años esas microcalcificaciones se desarrollan. Pero de ahí a 5 años, la biología es absolutamente dinámica. Sí, Sí. sí, Nos sí. estamos haciendo nuevísimos cada 21 días, más o menos 21, 28. Todo se renueva, todo se recrea, todo se crea. Entonces, creer que todo es lineal, Ujú. que no tenemos ninguna injerencia, que lo único que hay que hacer es ir a detectarse todo temprano, deberíamos vivir dentro de un resonador y Claro. ya está, y corregir eso que aparece algo, te lo saco, aparece algo, te lo saco, bueno, al año, tal vez, no estamos más. porque Claro, lo sacamos. sí, sí, Todo se está totalmente. moviendo. Sí. ¿No? Sí. Entonces, tal vez lo que diría es, bueno, está bien, tenés esas microcalcificaciones que tienen esa tendencia. Genial, ¿qué tipo de tendencia es? Hacer unas células especializadas de mama. Bueno, buenísimo. Entonces, vamos a mirar, en vez de que eso va a suceder, miremos que las células están diciendo algo, están expresándose por algo. Y esas células que se expresan tienen que ver con el cerebro. ¿Sí? Obvio, sí. Quien da la orden es el cerebro. Pero también es Claro. como decís vos, porque si vos te pones a pensar, también hay que ver a quién se lo decís, porque le decís ese diagnóstico a una persona que realmente se interesa por su vida, entonces dice, no, pará, voy a cambiar la alimentación, voy a empezar a hacer actividad física, voy a empezar a concientizarme, y ya cambia totalmente. Como vos decís, nuestro cuerpo se va regenerando, más esa conciencia de esa persona a nivel neurológica, entonces yo siento que de verdad de acá a 5 años no va a ser el mismo resultado. O sea, te digo que sentiría hasta un resultado súper positivo de la persona. Nada que la lleve a eso. Quizá esto se está asemejando a las personas que viven de manera hiperrutinaria y que no lo sacas de esa estructura, que no les interesa otra cosa más que el diagnóstico médico y no aceptan una crítica de un terapeuta, ponele en lo que sería nuestro rango. Entonces es una persona que sí podés diagnosticar y casi asegurar que de acá a 5 años con exactitud va a ir camino a eso. Por ahí es eso, pero bueno, es una elección de vida que cada uno toma también, ¿no? De cómo quiere concientizarse ante determinada enfermedad. Sí, o yo diría, ¿por qué no todo eso que dijiste lo cambiamos igual y lo cambiamos todas las personas? Totalmente. Ni hace falta 5 años antes de algo Sí. hacerte ese estudio para... No, ¿para qué? Mejor, directamente, veamos, bueno, ¿qué es lo que tengo que cambiar para estar en salud? ¿No? Bueno, así con todo, creo. Bueno, y esa, Pero bueno, como esa volviendo situación ahí que se dio ahora, que te pasó justo ayer que comentabas, supongo que te han pasado algunas otras cosas a lo largo de tu carrera medicina y al mismo tiempo como terapeuta, ¿no? O sea, te debes haber enfrentado algunas veces, no sé si personalmente incluso a algunas cosas o con Hace gente. poquito me pasó una más importante aún que los otros días, fue que un humorista muy conocido, Ezequiel Campa, Sí, vos ayer lo remixó un dijiste. video mío. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Yo estaba hablé de dengue, de la decodificación del dengue. Sí. ¿Sí? Y dije, en el mismo reel decía, para tratarse y para abordar la enfermedad, para cuidarse y para tratarse, hagan lo que quieran, lo que deban, o sea, no estoy hablando de eso. Pero enfoquen en esta decodificación, que es una decodificación que hizo Enrique Burón, que es uno de mis profes, que creo que en el 2014 o 2015, sí, 2014, bueno, no me acuerdo.
por ahí, 2014-15, hice el curso con él, que fue la primera vez que yo me senté frente a alguien que me hablaba de decodificación y empecé a escuchar sobre 5 leyes, que ahí fue como, dije, aparecí en Rosario, nunca me acuerdo, nunca sé por qué hago estas cosas que hago, pero estoy ahí, o sea, aparezco. Y escuché por primera vez un montón de cosas, dije, ¿qué hice estudiando medicina? Como, lo primero fue eso, como, Claro. la medicina no me enseñó nada. Después, al contrario, la decodificación me enseñó más medicina, biología y todo lo que sabía de medicina me fue como complementado, expandido, ampliado. Y sigue siendo, porque sigo estudiando, ¿no? El síndrome de la impostora es como un clásico, ¿no? Que es otro de los problemas. Como abarco tantas cosas, no soy especialista full en medicina familiar, entonces digo, ay, no sé tanto de urgencias, o no sé tanto de la parte de medicina alopática, ya no la sé tanto. Después de decodificación, sé, pero hay gente que es un re estudioso de las 5 leyes, entonces tal vez no lo sé explicar tanto. Y de lectura de aura, o también yo brindo talleres de cantoterapia junto con mi compañero que es músico, entonces, pero no soy cantante, y si bien hice un montón de cosas de música y emociones y todo eso, no sé tanto. Entonces, bueno, ese es uno de los problemas que hace al síndrome de la impostora, siempre tratándolo, y me lleva muchas veces a lugares de que tal vez no defiendo tanto, o no, o me cuesta, o me hago más preguntas de las que debería hacerme, no porque no hay que hacerse preguntas todo el tiempo, sino porque para validar mi recorrido, eso que yo apoyo mucho en otros, también para poder apoyarlo en mí, que muchas veces, bueno, se me escapa, que es, si esta es tu experiencia, o sea, yo vi, acompañé y lo siento también, y lo pienso y veo cómo se unen estas cosas, ¿no? Entonces, pero a veces es muy difícil frente al mundo, como pasó con esto de este reel, que cuento cuál es la decodificación, que sería, muy a grosso modo, aquel conflicto o estrés psicobiológico o bioemocional que el cerebro dice, bueno, lo resolvemos con tal cosa. ¿Sí? En este caso sería, para explicarlo de este modo, con un virus que se diagnostica como dengue. Usa los virus, las bacterias, los hongos, en este caso eso. Pero a la vez yo acababa de tratar a algunas amigas mías y 2 personas más, había tratado a 5 personas que tenían dengue de un modo alopático, pero no convencional, no como se baja desde el sistema convencional. Claro. Pero sí usando corticoides, usando ibuprofeno. Tampoco era que, bueno, una hippieada, bueno, la pasás mal, esto es una decodificación y no hagas nada. No, bueno, vitamina C, vitamina D, tomás sol, hace esto, hace lo otro, pero lo que decía era, no mueran de miedo. Claro. No, porque justamente es un factor que empeora todo. Y yo sé, obviamente que si, como pasó con una persona de las 1000 que escribieron en mi Instagram, en mi feed, que eran todas bondades menos 2 o 3. Ahí alguien me dijo que, bueno, había fallecido un primo, no sé, alguien así. Entonces, bueno, por supuesto, primero siento muchísimo, después hay cosas que no le voy a decir a la persona en ese momento, mucho menos si está en duelo, y mucho menos para generarle una controversia que ya bastante probablemente enojada esté con alguna situación. Tal vez en otro momento, como pasó con tema COVID y demás, podría hablar y decir, bueno, mira, también está esta visión, que es una visión inclusive desde la medicina y desde la biología. Pero volviendo al reel, ahí cuento la decodificación, como para no estar también tan bombardeados con el tema de
de los medios. Y como Campa lo que hace era, lo hace con mucha gente que hace cosas holísticas, pero lo llamativo es que lo puso entero. No es que no estaba la parte donde yo digo, haz lo que quieras para cuidarte y tratarte, pero enfoca en esto. Enterito. Pero el tipo hacía Sí. y la gente, listo, no va a mirar los mensajes. Está bien, muchas veces lo hacemos para reírnos de alguna situación, pero de repente eran 1000 mensajes y 1000 comentarios, uno más violento que el otro, pero así decían: cárcel en Tierra del Fuego, hay que matarla. Así que fue un shock, tipo, al principio fue un shockazo, ¿viste? Y yo que encima decodificadora decía, ok, estoy sintiendo que me puedo morir apedrada por todas estas personas, esto es lo que estoy sintiendo miedo por mi supervivencia, ¿viste? Quería expresar todo para no tener un shock después, tener alguna cosa, o sea, lo hacía preventivo, hasta que empezaron, es una mezcla de la Lemoine con Pato Bullrich y hacían unas mezclas y debe ser de no sé cosa acá, o sea, cualquiera. Todo mezclado. Sí, que cuando yo dije, y aparte bardeando mucho, como por suerte no estaba mi nombre ni nada. Entonces, porque si no hubiera sido Candombe, yo creo que no lo pusieron a propósito, obviamente. Y era la época, como hoy, como esta época, donde había que salir a defender a la Universidad de Buenos Aires, a la universidad pública. Y yo soy, si bien no estoy de acuerdo ya con muchísimas cosas, pero soy hija de eso, y creo que los cambios tienen que ser de otro modo, no anulando la educación pública, por supuesto. Entonces, soy una gran defensora. De cuando dijeron eso, como todo en contra, dije, no es personal, esto no es para mí, no es para mí. Y ahí empecé a bajar un cambio y ya empecé a escribir ahí a una gente conocida para ver si se podía acceder a esta persona. Después hablé con una abogada, creo que de la Asociación de Actores, como que me decía, tenés que hacer una demanda, porque esto es terrible, no es... vos sos profesional de la salud, certificada, no estás diciendo que hagan cualquier cosa, diste pautas de alarma, no. Bueno, logré que lo bajaran de Instagram, gracias a una amiga mía que conocía a otra persona, quedó todavía en el Facebook, está por ahí debajo, pero sí lo que hice como un pequeño speech explicando desde qué lugar lo decía, que yo era defensora de la Universidad de Buenos Aires, que la ciencia la hacen las personas y que está interesante abrir las cabezas y bla, 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 bla. Y se la mandé a algunas personas que yo veía que teníamos gente conocida o que, no sé, alguna psicóloga, que yo le decía, che, explíquenme el mundo sutil del ello, del super yo, del yo, ¿dónde está científicamente establecido? ¿No? Que tengo una hija que se va a recibir de psicóloga, respeto muchísimo los profesionales de la salud así, pero ¿por qué alguien así iba a bardear? Entonces con esto realmente no tenía sentido. Y lo que pasó de interesante fue que varias personas no me contestaron, tampoco le escribía un montón, ¿no? Y alguien me escribió, perdón, murió una persona conocida, un amigo muy querido en pandemia murió de COVID, entonces yo estoy muy cansado, dice, del discurso como conspiranoico o antivacunas o no sé, Bueno, por supuesto que yo no hay cosas que entendí, no se las seguí, yo no estoy no estoy de acuerdo con la masificación de las vacunas y todo eso, con la masificación. Creo que toda intervención en salud, todo evento en salud e intervención tiene consecuencias, entonces y creo que se tiene que investigar las consecuencias, los efectos adversos
y pensar la salud pública de otro modo. Igual Sí, recalquemos que en cada propaganda que se hizo sobre las, como llamamos nosotros, cacunas, siempre dijeron que no estaban, que eran experimental, ¿no? Que eran experimental y que no garantizaban absolutamente nada. En base a eso nos miramos nosotros y dijimos, no, experimental en mí no, todo bien, te agradezco, pero no, en mí no, ¿viste? O sea, yo soy más es bien de la verdad, vieja escuela. claro, y Pero lo estaban aparte diciendo, yo la misma publicidad te lo particularmente, estaban diciendo. sí, y yo particularmente en este tiempo recibo mucha gente que tiene muchos temas y que fueron a partir, como que te diga, al otro día, a la semana, al mes, después de la cuarta inoculación. Entonces, yo digo, como médica, como cualquier otro profesional de la salud, la pregunta es por qué no, si vos tenés un evento acá, por ejemplo, alguien viene con un dolor, una de las cosas que preguntas es ¿desde cuándo? ¿Qué características? ¿Qué pasó antes? ¿Qué cambió en tu vida? ¿Qué evento tuviste? ¿Qué tomaste? Si dentro de eso está, bueno, vacuna o tomé cualquier remedio, sé, estoy con gastritis o tuve una hemorragia gastrointestinal o una úlcera sangrante, bueno, lo primero que se ve, o una de las causas más comunes, es por causa medicamentosa. Entonces, es decir, lo haces eso cuando hay una úlcera. ¿Por qué no lo vas a hacer cuando hay un evento previo donde hubo una intervención en salud? Lo tenés que tener en cuenta. Claro. Podés decir, no, eso nada que ver. Y aparte, si está habiendo un montón de enfermedades que tienen que ver con trombosis, que es un efecto adverso, con artritis reumatoidea y otras cuestiones de hiperinmunidad, y lo que hiciste fue hiperinmunizar, yo creo que por mínimo lo tenés que tomar en cuenta para poder accionar. Entonces, negarlo como profesional de la salud me parece aberrante, realmente. Y también desde la salud pública, que esto es para, en vez de que se vengan al humo, es solamente hago una pregunta. Solo digo, en un momento tan difícil como el que estamos viviendo, donde se sabe que hay más de 50 de pobreza, porcentaje de gente pobre y nueva, ¿es necesario? ¿Cuál es la mortalidad, por ejemplo, por dengue? Solo lo pregunto, si tengo al ministro acá de salud, solo lo pregunto porque es la medicina que a mí me enseñaron en salud pública hace 25 años durante la residencia, que estaban las personas que estuvieron en pandemia, que estuvieron que están acá en este momento en algunos lugares de Argentina, o sea, digo, gente que algunas cosas yo respeto porque me las enseñaron, pero del mismo modo preguntaría, si tenés una enfermedad con tal mortalidad y tenés una 50% de pobreza, con lo cual sabemos que no van a morfar en los próximos meses, una cantidad de pibes que no podemos creer. ¿No es mejor poner el dinero en que coman? En que tengan aguas y excretas. Yo sé que es más caro eso que pagar a un laboratorio internacional y que no tienen tantas ganas de pagarle un laboratorio internacional, yo lo sé, pero entonces ¿por qué no se da de comer y todo lo asociado a la pésima calidad de vida? Porque esos pibes después tal vez no tengan dengue, pero van a tener diarreas, infecciones comunes, violencia, muertes violentas. Sí, totalmente. Los que crecen un poquito van a salir a afanar. Lo vemos todos los días. Sí. Existe, está. Es verdad. Entonces, bueno, por eso digo, es medicina social, no es una hippieada, como alguien me dijo. Otra cosa me pusieron, ¿se puede ser tan hippie? Yo creo que es lo contrario de ser tan hippie, es tener en cuenta un montón de... Lo que pasa es que parece no haber lugar a pensar
otra cosa, ¿no? Uno tiene que ir por un surco donde te dicen cómo son las cosas. A nosotros nos pasó personalmente, eso por ahí no lo hablamos mucho, pero no nos convencía mucho en la época de la pandemia y demás esto. O sea, veíamos que era muy apurado, muy acelerado, que no se sabía bien lo que se estaba haciendo. Entiendo que puede ser un mecanismo de apurarse porque se te viene algo que es terrible, puede ser, pero no nos convencía mucho. Y lo que notamos mucho fue gente que no admitía absolutamente nada, incluso cercanos nuestros. Mucha familia. Cuando recién había empezado lo de la pandemia, por ejemplo, salimos a caminar, a pasear los perros por la calle. Que a vos te pasaron cosas, a nosotros también. Y estábamos por la calle, no había nadie, porque fue el primer momento de la pandemia donde todo el mundo estaba en la casa encerrado con mucho miedo. ¿No? Cosa que a mí, yo si veo mucho miedo, no me parece, más que el reflejo, no me parece una buena forma de vivir. Estábamos paseando los perros y pasa un auto, un señor que baja la ventanilla y nos gritó ¡asesinos! Y subió la ventanilla y siguió. O sea, éramos asesinos porque estábamos caminando por la calle, no sé, supongo que contagiando a otra gente de un virus, no sé. No había nadie en la calle. Estábamos a la plaza, estábamos en la plaza al aire libre, con el sol que nos daba en la cara, y bueno, nos gritaban cosas, o inconscientes, bueno, nuestras propias familias nos decían que éramos inconscientes, que nos queríamos morir, que qué sé yo. Y fue, a él y a mí nos llamó mucho la atención cómo la gente, sin saber, porque la gente lo que hacía era repetir lo que escuchaba en la tele, ¿sí? Algunos eran profesionales de la salud y otros no eran profesionales, eran panelistas hablando acerca de. Y era increíble cómo les lavaron el cerebro, ¿no? a las personas, en el punto que la persona no podía realmente ser capaz de hacer un pensamiento propio, porque era no, porque dijeron. Y te dijeron que si tenés relaciones sexuales te cuides, así no te apestabas, no traes hijos al mundo y demás. ¿Por qué solamente prestás atención a esta cuestión? ¿No? O sea, nos llamaba mucho la atención eso, porque todos transaban con esa mismo de hay que vacunarse, pero en realidad solo escuchaban una parte porque el mensaje completo no se escucha, la otra parte de conciencia no se escucha. Entonces nos llamó mucho y la pregunta también es que, y esta creo que es para todo, ¿no? ¿Qué se hace para la salud? ¿No? Como, ¿dónde están los factores de salud? Está bien, yo estaba un poco enloquecida. Decí que ese año pude crear el espacio Biointegra. Esto que yo hacía, era terapeuta, estaba atendiendo, y hasta que una vez una ex paciente, amiga actual, la mayoría de mis amigas son ex pacientes, yo siempre decía que cuando cumplí 50 el año pasado, que estaban todas, dije, sigo trabajando porque si no me voy a quedar sin amigas, porque la mayoría eran ex pacientes. Y ella me había pedido que quería aprender como terapias holísticas y quería seguir haciendo como terapia conmigo. Pero bueno, como también que no, el tiempo, el dinero, todo, no podía. Entonces lo que hice fueron grupos de autoconocimiento donde iba explicando como las disciplinas que iba transmitiendo o que iba usando para el autoconocimiento. Entonces se me empezó a integrar todo. Ahora estoy en una nueva vuelta de tuerca. Y tenía un montón de grupos y eso creo que me mantuvo bastante ocupada y con sensación de expansión, que lo fue, porque si no hubiera sido por eso, estaba a las piñas con medio mundo, diciendo, no, yo no estaba de acuerdo con el aislamiento, no me cerraba la idea de por qué si un virus, si el virus pasa por los pozos de tela, ¿cómo claro, era eso posible? es lo que habíamos leído nosotros, ¿no? Que en el, bueno, vos mejor que nadie lo sabés, en el primer manual que te enseñan de medicina el primer año, está el uso del barbijo y para qué, y hasta dónde aguanta y hasta dónde no. Y el barbijo era innecesario porque el virus, bacteria, lo que sea, pasaba igual. Entonces era... Aparte era un barbijo de tela usado por 5 meses seguidos. No. Y aparte se lo bajaban para fumar. No, claro, fue todo muy ridículo. Eso y vimos. eso, y gente también fumando hablando con de... el barbijo así de costado, lo vimos en la calle, que un día nos quedamos... Sí. Vimos Y eso si barbijos tenés en cuenta amarillos. que
si pensás que los virus existen como tal, Claro. ¿no? Que después ahí Sí, para sí. abrir. Hay gente que, como yo siempre digo, mira, hay gente que sabe mucho más que yo de este tema, por eso yo no lo abro en la explicación. Pero sí referentes míos que explican que no es el tipo de contagio a la Luis Pasteur, ¿no? Como hay mucho más para ver, pero ni siquiera metiéndome por ahí. Yo, lo que a mí no me cerraba es, somos mamíferos. El cortisol, cuando está alto, lo que hace, o sea, cosas básicas. Cortisol baja la inmunidad, se da cuando hay un trasplante de un órgano, por ejemplo, Sí. la persona que toma corticoides o inmunomoduladores, inmunosupresores de por vida, ¿no? Entonces, ¿y qué tiene que tener cuidado cuando hay un trasplante de médula y le bajan las defensas? ¿Qué tiene que tener en cuenta? Bueno, entonces el cortisol baja. Y otra cosa que hace también que jode a las defensas y al buen funcionamiento es la hiperglucemia. Entonces, el cortisol también, ¿qué hace? Manda azúcar por esto, porque si hay que salir corriendo o hay que salir a atacar, necesitamos mucho azúcar en sangre, sustrato, ¿sí? Para funcionar. Y yo de lo que sabía de la decodificación y de la crianza fisiológica es que un mamífero que no está al nacer, por lo menos un poquito de piel en contacto con otro mamífero, cree que está solito a la deriva y se adapta, pero genera cortisol. ¿Por qué? Porque está ahí, al predador, expuesto al predador. Claro. ¿No? Entonces, algo acá está muy mal de lo que está pasando. Y yo lo decía, por lo menos, crear sistemas. ¿Cómo van a...? O sea, gente que, por ejemplo, que me decían, bueno, pero tal, tenía 95 años y se murió de COVID. Sí. Sí, la persona se murió sola, con la persona que lo cuidaba. 6 meses sin ver a su familia. Un caso conocido, por ejemplo, 6 meses sin ver a su familia, sin tocarle la mano al hijo, ¿sí? 95 años, perdón, y se muere en julio por COVID. A ver, una pregunta. Una vez que se pasa la expectativa de vida, por ejemplo, que es 78, 80 años, cada año las posibilidades de morir son más grandes. Sí. ¿Sí? Aumenta la posibilidad de morir, dependerá de las condiciones, las situaciones y, no sé, y Dios, para ponerle un nombre, y el orden del misterio. Pero sí sabemos que cada año las mayores posibilidades son. O sea que a los 95 años, 15 años después de haber atravesado la expectativa de vida en una mujer, por ejemplo en la Argentina, las posibilidades son más grandes que no morir. Y dentro de las primeras causas de muerte van a ser causa respiratoria. Yeah. En otro momento sería otro bicho. En este caso lo que se detecta es el COVID. Si en otro momento hubieran hecho el test para la influenza, bueno, hubiera sido influenza. Esta mujer se murió de una neumonía por influenza y nadie se hubiese agarrado la cabeza. Y lo cierto es que no se hubiera muerto sola. O sea, para mí una de las cosas que más me indignaba y más me indigna y más me preocupa cuando me entero de que alguien partió, es con quién estaba. Claro. Si esa persona estaba acompañada. Exacto, sí. Bueno, ya. Entonces, la soledad y el cortisol. Esto de que yo acá vivo en un departamento que de mayo a agosto no hay sol. Y más o menos, o sea, no entra una gota de sol. Después ya empieza a entrar por el balcón todas las mañanas y eso. No me dejaban ir a la terraza.
yo igual salía como médica, con la chapa de médica, salía a caminar un poco, pero si no, no tenía dónde tomar sol. Claro. La vitamina D es uno de las vitaminas, de los promotores de salud total. El sol es una de las cosas más básicas de la salud, ¿no? Sí. Entonces, sin sol, sin vitamina D, con hiperglucemia, porque proliferaron los cursos de cocina y Sí, totalmente. repostería, y comíamos como bestias. Sí. Con el cortisol y con los estados de alerta, porque era el alerta de crónica, lo teníamos en todos lados, y si vos mirabas y decías, bueno, hoy hubo 125 muertos, y lo veías a lo largo del día, lo veías 8 veces, en realidad con miedo, tu cerebro... ¿no? Miedo todo el tiempo. Con miedo. Pero aparte tu cerebro registra, hubo 125 por 8, no sé cuánto es, pero más de 1000 muertes por día. Registra eso. Y es real para el cerebro. Entonces, imagínate. Bueno, fue terrible. Me parece que fue terrible y lo que yo podría extraer es que querés ser científico, querés... y aparte la pregunta es, ¿querés que tenga más sentido todo? Bueno, abrí el mundo, porque ya bastante veces tenemos con el sinsentido. Exacto. Sería como eso, tanto cuando pasa algo como ha pasado en época de aislamiento, como actualmente. También pensar, inclusive pero es una decisión. Muchas veces a mí me preguntan, yo hago muchos talleres de miedo a las enfermedades, y una de las primeras preguntas que hago es, ¿estás dispuesta? La mayoría son mujeres. ¿Estás dispuesta a cambiar la mirada? O sea, ¿estás dispuesta a, por más que hayas hecho, no sé, 60 años de medicina convencional y tu hermana le pasó tal cosa, o vos misma transitaste un diagnóstico de cáncer de mama y te hiciste un tratamiento, que está muy bien, está bien, ok, pero ¿estás dispuesta a cambiar la mirada? ¿O vas a defender, ¿no? Así, porque hay que tener ganas, sobre todo, ganas de abrir el mundo para decir, sí, hice durante muchísimos años esto de este modo y ahora veo que es distinto. ¿Okay? Exacto, la aceptación, ¿no? Sí, y poder enfrentarse a un cambio, uno en la vida, en cualquier cosa, o sea, plantearse por ahí que lo que uno estaba haciendo no está tan seguro y que realmente puede haber alguna otra opción, por lo menos probar otro camino de decir, no, realmente el que yo conocía primero era el mejor, pero tener esa condición es la que hace que uno pueda aprender. Si no, ya está, ya sabemos todo lo que teníamos que saber y vivimos esa vida y se acabó. Tal cual. Inclusive yo voy aprendiendo, por ejemplo, hoy, ahora a la tarde, me encuentro con una piba que conozco del mundo ella hacía mucho de educación viva y tiene una mirada hermosísima, que tuvo un cáncer de mama, lo vi por Instagram y yo le dije, quiero hablar con vos, y ella me dice, ay, hace un montón que quiero hablar con vos. Y ella vive en Córdoba, en las montañas, tiene una sensibilidad muy especial. Yo aprendí mucho con ella hablando de educación, y ella hizo tratamiento convencional también, ¿no? Ok, entonces yo tengo muchas ganas de hablar con ella para saber cómo fue su proceso, qué la movió. Y a la vez hoy otra paciente, a mí me gusta decirle paciente, con Z, porque entonces no es paciente que espera. Claro. Yo puedo ser paciente, porque quiero estar sintiendo paz también. No, a mí no me gusta mucho cliente, tengo algunos temitas todavía con el tema de la abundancia y todo eso, así que paciente me viene súper bien. Y me escribió, la atendí el viernes pasado con decodificación,
tiene diagnóstico de cáncer de mama y todavía no vio a los médicos y eso. Digo, también fue muy loco que la semana pasada hubo 6 personas, 7, se sumó 7 mujeres que atendí que tienen diagnóstico de cáncer de mama o algunos diagnósticos ecográficos que hablan de eso, bueno. Y ella me escribió hoy, después de la sesión, me mandó un audio, yo siempre pido que me escriban, pero me mandó un audio que lo escuché, un poco diciendo, bueno, no sé, ¿y ahora qué hago? Porque con lo clínico, porque yo voy a ver al médico y entonces no tengo que hacer, ¿qué me recomendarías? Y bueno, yo le mandé un audio 4 minutos diciéndole, no entiendo muy bien tu pregunta, pero yo lo que te quiero decir igual es, y le dije, entre otras cosas es, jamás voy a decir lo que tenés que hacer. Yo no tengo idea qué haría en esa circunstancia. Ni idea. Acompaño soberanamente lo que vos decidas. También te voy a decir, escucho de lo que vos me decís esto. Por ejemplo, hay gente que dicen, no, yo me quiero matar. Si tengo que hacer quimio me mato, porque a mí me va a matar, yo ya sé porque soy muy sensible. Yo a esa persona le digo hasta que no cambie esa visión o no puede entrar a una quimioterapia con ese pensamiento. Claro. Porque eso sí lo vi en pacientes que se han ido a la mismísima miércoles. Diciendo así. Entonces, no, hasta que no se cambia, en el caso de que la hagas, se visualiza, se usa el mundo simbólico, el mundo energético, vemos a ver cuál es el modo de que el cerebro cree que la creencia tenga una potencia determinada, vemos de dónde viene, cuáles son las experiencias previas, qué escuchaste, qué viste, a quién acompañaste, cuál fue el resultado. Lo hablamos de modo convencional, de modo intelectual, quiero decir. Hacemos lo que sea hasta que la persona esté en condiciones de encarar, donde de verdad le trae esperanza y que los efectos adversos que trae la quimioterapia sean comprendidos y experimentados con la comprensión intelectual de que son efecto adverso de, bueno, que se está evitando una multiplicación celular que activada por el propio cerebro. Pero bueno, mientras tanto, hasta que se encuentre cuál es el conflicto, o porque tengo la creencia de que, no sé, la cuñada le pasó tal cosa, entonces la persona no se va a animar a no hacer un tratamiento convencional y está bien que lo haga. Hasta tanto eso, se usa la cuestión química para abordarlo. Pero no se puede dejar de tener clarísimo que entonces cuando sientas que, no sé, tienes vómitos, el acné, la falta de, no sé, no podés tragar o lo que sea, hay gente que la pasa requete bien, también es re posible, pero en el caso de que la pase mal, tiene que haber mucha claridad con eso. ¿Sí? O sea, eso sería estar integrando mundos y digo, ni siquiera hablé de lectura de aura, es como lo holístico. ¿Sí? Realmente comprender a la persona como algo holístico. Esto no significa, como muchas veces pasa, que, no sé, alguien no se pueda tomar un clonazepam, ¿no? Tenés que irte de viaje, tenés que ir podemos hacer MDR, sí, podemos, te puedo dar flores y ver, decodificar, ok, sí. No, digo, la postura de uno, si piensa solo desde el punto de vista holístico y rechaza todo lo que sea de la medicina, sería exactamente ese mismo error que estábamos hablando recién. O sea, sí, haría lo mismo, estaría condenando todo. Ahora, me duele la cabeza y tomo, no sé, una aspirina, por decir algo, y se me pasa, entonces yo tiendo a pensar de que entonces algo acertado hay también en eso. Después puedo pensar muchas otras cosas, pero digo, tampoco uno puede rechazar de plano, porque estaría haciendo esa misma negación que hace el que piensa que todo se cura a través de la medicina, digamos, de algún químico, que todo es química y no hay más nada que eso. Ok, lo que pasa es que nosotros somos bioquímica pura. Sí.
Digo que, Como bioquímica. Y pero, por también, ejemplo, no, estoy de acuerdo, estoy re de acuerdo con lo que vos decís, si uno piensa, estoy deprimido, o sea, me agarra una depresión, llegué a una edad en mi vida que estoy deprimido todo, lo único que tengo que hacer es que un profesional me diga qué pastilla tengo que tomar y eso me equilibra el cerebro y ya estoy bien. Y vivir mi vida bien, o sea que lo resuelvo todo químicamente, ¿no? Digo, y no sé, tal vez pueda haber mucho más que eso, tal vez puedo ir a ver qué es lo que me está causando el estar deprimido, qué me está por faltando en supuesto. la vida, que por ahí no necesito tomar una pastilla, necesito resolverlo. Claro, Digo, lo que hemos visto, O ¿no? De también, manera muy común, que por ahí hay gente conocida, ¿no? Gente mayor que va al psiquiatra para medicarse, para poder estar bien. Y en realidad, en vez de ir al psiquiatra y decir, che, pará, yo quiero que me ayudes a encontrar el problema de por qué estoy así, no quieren ver el problema. O sea, te dicen, no, yo no tengo ningún problema. Yo el problema que tengo es que necesito una pastilla para sentirme bien. Entonces, sí, eso es como que medio que como que nos confunde, ¿no? Porque, o sea, nuestro pensamiento de vida es ser súper optimista y súper positivo, y si pasa algo es porque necesito aprender eso y necesito pasar por esa situación porque algo me va a dar. Cuando escuchamos a personas que automáticamente no aceptan que tienen algo, la falta, la carencia o lo que sea de algo, y dicen, no, a ver Marina, medicame, pues yo necesito algo para poder dormir, descansar y, no, pero vos podés abordar esto, no, medicame porque yo sé que con la pastilla estoy bárbara. sí, yo, mira, en otro momento, tal vez, bueno, ahora está bien, pero la pelearía más. Pero hay veces que, ok, la persona no quiere atravesar, eso mucho lo veo sobre todo en la parte de, no sé, cuando hay embarazos, ¿viste? En las gestaciones, esto de que, bueno, no, está bien, no, yo quiero cesárea porque en otra época no sabes cómo me enojaba. Hay cosas que me tocan, se ve que puntos muy profundos y digo, ¿cómo vas a decir eso? ¿Entendés? Pero bueno, comprender que hay todo un sistema que hace que esa mujer crea eso. Claro. Entonces, ya antes, excepto que me vengan a preguntar, no me meto, si no me metía, Claro. bueno, siempre me he metido, soy muy metida en ese sentido, y muchas veces lo que no me piden o no me preguntan, ahora creo que estoy un poquito mejor en ese sentido, ¿sí? Pero bueno, no, se utiliza mucho. También, a ver, por eso digo, creo que cada persona tiene el derecho, y eso también yo lo digo, tenés el derecho de decir, no quiero hacer 500 cursos, todas las meditaciones, y profundizar o meterme en ese dolor, yo quiero que me dé una pastilla de estar mejor. Y de hecho, en mi propia experiencia, yo en el año 2008, febrero más o menos, yo me separo de una segunda pareja con la que había estado 5 años y con la que había estado sobre todo cantando en unos coros. Él era el director, con lo cual yo me fui de los coros, de los grupos de amigos, estaba mucho tiempo como hacía esas actividades. Mis hijos eran chiquitos, pero en vez de estar con los papás de los amiguitos de mis hijos, durante muchos años estuve con el grupo de los coros, de los amigos de ahí, etc. Entonces, cuando me separo, pierdo, bueno, amor, música, grupos sociales, grupo familiar, pues yo estaba mucho con la familia, y de repente estaba en un exilio, y haciendo una residencia con un hijo de 5 años, creo que Lucía tenía 9 años, y más la separación anterior como del padre de mis hijos, como todo se me vino, y era un exilio, mi sensación era un exilio. Tenía 35 años en ese momento, era como el grito del alma según la astrología, y fue otro de mis pum emocionales que hicieron que, bueno, cambiara todo. Y durante muchísimos meses hice todo el arte de vivir, inclusive empecé el instructorado del arte de vivir,
fui a astrólogas, aprendí de astrología un poco, tarotistas, el médico antroposófico, hacía musicoterapia y música, bueno, no sé, la meditación de la luna que te salva del juego y no sé, te agarra los intestinos y hay que comer 5 arroces, lo que se te ocurra, hacía. Y mis niveles de angustia eran brutales. Esto fue en febrero. En octubre fallece mi abuela, que vivíamos en el mismo edificio, una persona muy importante para mí, y aparte que tanto esta pareja como ella cumplían años el mismo día, y para los que saben de decodificación, yo soy yacente de mi bisabuela, o sea, a modo simbólico, es para otro intercambio. Sí. Tanto mi abuela misma como esta pareja representaba, él y ella representaban a una hija. Entonces, mi sistema interpretaba, ¿sí?, que perdí una hija en febrero y que vuelvo a perder a la misma hija en octubre. Así de libro, tipo constelación, yo en noviembre me deprimo del todo. Hasta ahí hacía, o sea, estaba con mínima fuerza, no sé cómo hice para subsistir, porque de verdad era muy mal las pasaba, pero noviembre me levantó un día, o sea, hubo un día donde yo no me podía levantar de la cama. Y cuando me levanto a la cocina, tengo la imagen así, quería comer y dije, no puedo comer. Y estaba pesando 42 kilos, 42 y medio. Y ahí dije, yo no me puedo ir a la mierda, porque tengo 2 hijos. Entonces no es, bueno, me internan, qué sé yo, también podría ser, pero no me puedo morir y no me puedo dejar, o sea, este es un límite. Claro. Y entonces fui a una psiquiatra que yo había visto unos meses antes, y me había dicho, así como vos decías, bueno, como sigamos con las flores, una psiquiatra gestáltica re copada. Cuando la fui a ver le dije, está bien, me medico. Y tomé un año, creo que 10 o 11 meses, tomé de antidepresivos. En diciembre empecé a respirar un poquito, en enero ya estaba un poco mejor, y eso me permitió, aparte, hacer los movimientos necesarios para poder estar de otro modo en la maternidad, empezar a estar en contacto con otra gente, volver a estar en contacto con la música, bueno, conmigo misma. Ahí conocí a mi pareja actual, otro músico muy copado, que así, o sea, él estaba cuando yo estaba en proceso de sanar mi alma. ¿Sí? Ahora, estaba medicada, o sea, cuando él me conoció fumaba, estaba medicada. Eso fue hasta septiembre, que hice, mi abuela, esta abuela que falleció nos dejó un dinero, dejó para todo el mundo, y con ese dinero fuimos con mi hermana menor a visitar a mi hermana mayor, que estaba en Europa hacía unos años. Hicimos un viaje ahí por España y por Francia sobre todo, y cuando estaba en Barcelona, ahí estaba el Arc de Triunfo, fumando, estaba sola, caminando, y ahí miré así y dije, ok, dejo de fumar y dejo la medicación. Y así, como ese tránsito que necesité, y estoy súper agradecida a la medicación, ¿no? Claro. Ahora, no, pero primero hice todo eso que hice para poder ahondar. Por eso digo, no demonizar, todo lo contrario, pero tener mucha conciencia. Y también admiro profundamente a las personas que aún en esas situaciones o en distintas situaciones, realmente con la propia conciencia y el propio cambio de hábitos y de transformación, y lo que vos decías con respecto a la capacidad de transformación, no necesitan y no usan
ni la medicina convencional, ni las medicaciones. Bueno, también, muy honroso de su parte. Creo que es elegir en presencia, ¿no? Frente a lo que tenemos. Claro. Y bueno, también reconocer la vulnerabilidad también. Sí, totalmente. Eso. Sí. Sí. Así que bueno, biodecodificación, constelaciones, lectura del aura, formación en lecturas del aura. Sí, Todo eso vino Formación en después de ya ser doctora. Sí, la línea de tiempo fue a los 6 años que quería ser médica y bailarina, después médica y actriz, después médica y cantante, o sea, siempre estuvo el arte metida, y aparte iba en la hamaca, me acuerdo, estaba en San Marcos Sierra, creo que en algún lugar de Córdoba, no, en Capilla del Monte, en un hotel, me acuerdo, sola así, con la hamaca que decía, cantaba canciones que decía que iba a salvar a todos los niños del mundo. Bueno, no me fue tan bien con eso, pero ya eso empezó ahí, y a los 21 hice ya me gustaba a mí toda la parte más espiritual, mística, inclusive algunas cosas religiosas, lo que pasa que tengo ascendencia judía, así con toda familia para arriba, comunistas, socialistas, o sea, la religión como opio de los pueblos no estaba muy permitida, ahora es otra película, entonces me interesaba, me acuerdo que preguntándole a una amiga, ¿vos crees en Dios? Pero bueno, no. Igual seguí muy así. Empecé medicina a los 21, tuve una crisis personal, también muy similar a esta que conté recién, pero a mis 21 años, y unos meses antes había hecho la iniciación de Reiki, que también había visto un montón de cosas y había sentido, pero no le había dado mucha bolilla. Y cuando en octubre, noviembre, tengo esa crisis tremenda, estaba estudiando microbiología en la Facultad de Medicina y lo único que me salvaba era Reiki. Iba a lo de una señora llamada Ana Tubán, y que me daba Reiki y podía sobrevivir. Así que ahí ya empecé con Reiki. Entonces, ya cuando hacía las prácticas, había alguna enfermera con la que hablé de Reiki, ya empezó como otra película. Me recibí, entro a la residencia esta que contaba, que tenía muchas más cuestiones. De hecho, ahora es un centro, el Centro 24 es un centro donde está muy bien visto y está como promocionado, y todas las terapias holísticas. Eso fue cuando me recibo. Empecé a hacer, y ya en la residencia, ya empecé a hacer acupuntura, hice acupuntura, Reiki, flores de Bach, también tuve, siempre digo, la parte romántica es esa crisis, la otra más escatológica es que tuve hemorroides y una fisura, y fui a la proctóloga que me dijo operación 70% u 80%, 20% de tratamiento médico, y ahí entonces fui a hacer medicina china, acupuntura, y zafé de una cirugía, así que eso también me llevó a investigar por ahí, sobre todo la acupuntura. Y en el 2005 hice medicina naturista con Ana María Sorensen, iridología, que también es muy científica eso, y aprendí más cosas que en la facu. Y ahí unos años fue dedicarme más como un poco a la música y eso, hasta 2008 que hice el arte de vivir. Ya en el 2004 había hecho el proceso Hoffman de la cuadrinidad también, que eso fue mi entrada a la espiritualidad. Y ahí fue integrar. Pero lo que te digo, 3 ítems para ir cerrando, por si hay que cerrar, no sé, que me fueron como los conductores o los que me integraron, aparte de estas partes, de estos momentos personales y más místicos, fue en el 2012 la formación de terapia de sonido con Albert Ravenstein, que estudió ingeniería, entonces todo lo que tiene que ver con vibración y sonido, me explicó todo lo que no entendía, me lo explicó. Y también fue como un precedente para entender la lectura de aura,
aunque la hice al año siguiente, en el 2013, que me fui a Umepay, ahí en Córdoba, un lugar hermosísimo que recomiendo mucho, ahí a aprender sobre lectura de aura, pero esto de captar la vibración, de entender lo que significaba, fue gracias a la terapia de sonido. 2013 fue lectura, 2014 fue la decodificación con Enrique Burón, 2015 hice constelaciones familiares, pero ya iba uniendo todo. 2016 hice Theta Healing, que es otra peli, y después del 2018 al 2020 o 2017 hice Humano Puente, que es otra escuela, disciplinas bio, que reúne también muchas otras, y Conocimiento Unificado con César Actis. Esos fueron como el tic, tic, tic que uní. Y mucho de música también de este modo. Y bueno, pacientes, talleres, muchos talleres. Y en el 2021 creo que dije, yo esto lo quiero, a partir de Biointegra fue que después hice la formación de lectura de aura. Porque querer como transmitir cómo es leer energía es lo que más me enseña, porque es como me están enseñando a mí qué están percibiendo. Entonces, bueno, y estoy en un proyecto de hacer, o en realidad ya está hecho, pero como ponerle método a Biointegra. Estoy ahora empezando a ver si puedo escribir, voy a cambiar las palabras, a escribir, claro, para que esto sea método propio, para poder transmitirlo como Biointegra. Porque si no me pasa mucho, ¿vos enseñás biodeco? No. O sea, sí, ahora voy a hacer algo para médicas, pero debería, porque tengo mucho para transmitir, pero no lo hago. Y la lectura de aura sí, pero me gustaría meterlo con que tenga que ver con la salud. Bueno, sí. Entonces, bueno, espero poder integrarlo y poder hacer una nueva transmisión de eso. Así que bueno. Me encantó, sí. No, ahí, sí. No sé si llegamos a tener la oportunidad alguna otra vez de poder charlar con vos de nuevo. Que ya hablemos más de estos temas que estábamos hablando ahora último. Quiero meterme en, yo te digo la verdad, yo no practiqué nada de bio ni nada por el estilo, y también me ha pasado de que si no me resuena la persona, yo no me siento tranquila como para realmente abrirme, entregarme. Entonces me gusta todo esto, bueno, lectura de aura, constelaciones, biodecodificación, me encanta todo, me apasiona, y bueno, si vos te haces un lugarcito en tu súper agenda, porque yo sé que está muy concurrida, para hablar puntualmente de eso, porque ya ahora te conocemos, sabes quién sos, o sea, ya sabemos quién sos, de qué venís, todo lo que fuiste transitando, y ahora es como que quiero meterme de lleno en todo eso, en qué es la biodecodificación, cómo ayuda a las personas, y eso te lo preguntamos nosotros, desde la ignorancia total, porque no tenemos idea en qué nos ayuda nuestro estilo de vida, a mí como mamá, con los chicos, con mi rutina, cómo voy a ver la vida desde esa terapia, ¿no? Bueno, lectura de aura también, qué significa, en qué nos va a ayudar. Típicas preguntas, se puede hacer individual, se puede hacer de pareja, todo, queremos saber todo, por eso te digo, es como que necesitamos 2 horas más todavía. Más charla. Sí, digo esto, justo ayer una amiga me hizo recordar que ella con su compañero, que estuvieron juntos 2 años y tenían una diferencia de edad de 14 años, ella era más grande que él, y que vinieron a hacer una lectura de aura de relación, y que fue muy impactante cómo mi opinión personal era completamente distinta a lo que iba percibiendo del campo energético, ¿no? Que tal vez yo tenía mis prejuicios, y cuando hice la lectura había una cosa hermosa, ¿no? Como hablaba de la sabiduría oceánica de él, muy hermoso. Muy hermoso, nos acabas de tentar. Ya se la vendiste. No, Mari. Es lindo. No, todo no se puede. Por favor, que bastante yo me mire a quién me atraigo.
¿no? No, eso me Justamente encantó. necesito, mi agenda es, o sea, yo decía, yo no atiendo, como le decía hoy, yo no atiendo 1000 pacientes, atiendo poco, atiendo individual, hay gente que no sabe que yo atiendo individual porque en un momento me aboqué mucho a lo grupal. Entonces, sí, atiendo individual online, por ahora solo online, porque ya vieron antes que les mostré como mis gatos, es el espacio de mis gatos, y aparte que por suerte por Zoom no se escucha, pero hay una obra en construcción al lado que es imposible escuchar ruido, yo sí lo escucho. Entonces el espacio y los tiempos se pusieron medios raros. Y aparte porque me gusta hacerlo a todos lados del mundo. Y esto, tengo como la energía más rápida ahora, pero atiendo pocas personas, ¿no? No atiendo 5 por día, ni ahí. Atiendo 2, 3, porque pongo mucha energía. Así que el resto del espacio tengo tiempo. Lo que pasa es que tengo que aprender a hacer así y Claro. crear, unificar, hacer foco, eso que hago con las situaciones psicoemocionales energéticas de los demás, hacerlo conmigo. Esto es lo que les puedo decir. Pero bueno, queda abierta la puerta para que sigamos conversando, tranqui. Bueno, nos va a encantar. A nosotros nos encanta esta charla Sí, también. la verdad que sí. Y es la primera vez esto, que vemos a una persona que está formada en los dos polos ahí y ver cómo, Sí. cómo era. Eso era súper atractivo de escucharte, de ver cómo, Sí, nos cómo se encanta. vivía. Y Sí. hay, por suerte cada vez más. Todavía Genial. quedan energúmenos que ponen cosas feas en las redes, pero, pero cada vez más hay apertura. Está Genial. bueno. Bueno, Bueno, chicos, gracias, Marina. gracias. Nos encantó realmente tenerte, tenés una energía, para la gente que no te conoce, ya te digo, le vamos a recomendar porque tenés una energía, una vibración, algo tan lindo y tan contagioso que invita a que uno Gracias, realmente gracias. se pueda abrir de manera muy fácil con vos. Gracias, gracias. Gracias por la invitación, en serio. Y por estas palabras. Está bueno recibir. Cuesta, pero está bien. Te lo mereces, ya te digo, ayer vimos ese vivo y nos encantó seguir escuchando, aprendiendo mucho más todavía de todo lo que tenés, porque sos una genia, de verdad, con todo lo que hiciste y todo el potencial que tenés. Así que sí, por favor, ponete ya a escribir, porque vamos a hacer supuestamente, bueno, calculo que ni bien ella arme algo, vamos a estar ahí con Marina. Queremos cursar con vos. Gracias, gracias. Después les cuento enseguida. Y Dale. tomo el impulso también. Bueno, Bueno, gracias, chicos. gracias. Adiós. Chao, chao. Chao.